Bien, buen día, buenos días a todos. Esta mañana es un poco peculiar. De hecho, Josué debería estar hoy con nosotros y debería estar aquí, pero debido a una fuerte contractura, mejor dicho, pues nos llamó y nos dijo, mira, es complicado que el domingo pueda estar aquí en la iglesia. Así que creo que, Carol, estás aquí. Dale un abrazo de nuestra parte y sé que él estaría gustoso con nosotros en medio, aquí, delante. Y, de hecho, él iba a tratar el tema, que era el tercer aspecto que tiene que ver con qué es lo que nos impide servir al Señor. Y si os acordáis, el primero que estuvimos tratando como iglesia era el no juzgar. Luego Israel nos recordó acerca de lo importante de no murmurar. Y él nos iba a tratar exactamente el tema del rencor. Lo que es verdad es que es algo que preferimos que él ya próximamente lo pueda compartir con nosotros. Pero hay otro tema que también nos puede impedir servir al Señor y es precisamente esta, la envidia. Por eso el título de esta mañana es La melodía de la envidia, y hoy hemos escuchado una melodía, un canto que marcó un destino. Aunque creo que más que un destino ha marcado muchos destinos. La melodía de la envidia, un canto que marcó un destino. Y os invito a que leamos juntos un texto que encontramos en 1 Samuel, capítulo 18, del 1 al 12. Vamos a leer. Dice así. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Fijaros, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, ¿a David dieron 10.000 y a mí 1000? No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Bien, todo empezó, la historia, pues como la canción que acabamos de escuchar. Ni nada más ni nada menos. Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Y la pregunta es, ¿y dónde estás, Saúl? ¿Por qué de repente desaparece de la escena? El texto lo conocemos muy bien. David había salido a pelear contra Goliat, había vencido la batalla y llega un momento que regresa, todo el pueblo lo conoce, lo sabe y de repente nos dice el texto que las mujeres de los pueblos y de las aldeas salen corriendo por en medio de las plazas, de las calles, cantando, danzando y alegrándose de que por fin había una victoria. Y es en medio de esa victoria que con la alegría que había en el corazón, ellos se plantean, pues bueno, cantar una nueva canción. Una canción que sin duda era totalmente pegadiza. Una canción que podía ser muy bien la canción del verano de aquella época. Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y como resultado, ¿qué es lo que sucede?
hemos leído que Saúl parece ser que no le gusta de mucho, no le encanta la idea. Dice el versículo 8, se enojó en gran manera. Se enojó mucho. Bueno, se enojó muchísimo, hasta el punto que a partir de ahí él se vio como ignorado y la relación que tuvo con David empezó a ser totalmente distinta. La melodía de la envidia, un canto que marcó un destino. Qué fácil es caer en esas emociones que sentía el rey Saúl. De hecho, es algo que todos podemos caer. Fijaros, de repente conoces a una persona que es excepcional, que tiene un talento increíble, que tiene unas capacidades tremendas, que se expone delante de la gente y la gente pues lo aclama, le ve que es una persona con unos dones, con unas capacidades brutales. Y tú te quedas ahí observando y miras y dices, bueno, a mí es que me gustaría ser como él. Me gustaría tener esas capacidades, me gustaría tener esos dones. Pero la gente es que le escucha y le sigue a él. Y si este deseo anida en el corazón, llega un momento que acaba devorándome de tal forma que es como la carcoma, que poco a poco va muriendo. De hecho, hay un texto bíblico en Proverbios capítulo 14, versículo 30 que dice así, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, te consume, te mata. Porque el envidioso al final se plantea básicamente dos preguntas. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué yo no? Así que podemos estar bien seguros que lo que genera la envidia en primer lugar es un gran mal a la propia persona que la tiene. Y si esta misma persona es incapaz de dominarla, además afecta a todo su entorno, a todo el contexto en el que se mueve. Tiene mucho que ver con el hecho de compararme con el otro, compararme con aquel que para mí se supone que es un estándar mucho más alto. Y es verdad que a veces el comparar es algo tan infantil. De hecho, tú vas al colegio en la hora del patio y los niños juegan, se comparan, se miden unos a otros. Los que sois maestros seguramente que lo sabéis perfectamente. Es tan fácil, pero a la vez es tan peligroso. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 4 dice así, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia, ahora fijaros bien, he visto asimismo que todo trabajo, que toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Porque todas estas situaciones lo que van determinando es lo que encontramos en la historia de Saúl y David. Porque a partir de ahora las relaciones va a ser totalmente distinta. Ya no importa tanto que David acabara siendo el yerno del rey Saúl. Ya no importaba tanto que David fuera en aquellas noches o aquellas tardes que Saúl se encontraba mal, le tocara el arpa para intentar apacientarle. Ya no era importante tampoco el hecho de que el mismo David fuera un amigo especial para su hijo Jonatán. Lo importante es que le había hecho daño. Era más popular que yo y por lo tanto no le podía soportar. Bien, la primera pregunta que uno se tiene que hacer, bueno, ¿y realmente qué es la envidia? La envidia no deja de ser, como una definición sencilla, la tristeza causada uno por el bienestar del otro. La tristeza que me produce porque el otro está bien. Y de hecho, en todas las definiciones que podamos ver, desde el primero que hizo Aristóteles hasta el diccionario de la lengua española, dirían exactamente lo mismo. Una tristeza que uno obtiene a pesar debido al bien que tiene el otro, el bien ajeno. Pero ¿por qué hablamos de la envidia? ¿Por qué entendemos que la envidia puede ser parte del ciclo que estamos estos días tratando? Porque parte del problema de la envidia es que también es una manera de que nos impida servir al Señor, en tanto que hay una serie de consecuencias que si no las frenamos, llega un momento en que pueden producir daño en el seno de la Iglesia.
pueden producir daño. Por eso es importante también tenerlo presente. En términos actuales podríamos decir que la envidia básicamente es debido por dos razones. Una, porque de alguna manera confiesa mi inferioridad o mi sentido de inferioridad. Y en segundo lugar, porque es el resultado de la inseguridad que tengo como persona. Si no fuera así, difícilmente tendría envidia. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a la envidia? Hay muchos casos, estuve mirando y hay un sinfín de historias. Solamente he escogido 2 o 3. La primera la encontramos en Génesis capítulo 4. Lo conocéis muy bien, Caín y Abel. ¿Y qué es lo que pasó? Que Caín mata a Abel. ¿Por qué? Porque los dos hacen unas ofrendas, Dios acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín. Pero ¿cómo actúa Dios? Dios le está diciendo, serás aceptado si haces lo correcto, Caín. ¿Y cuál es la decisión que toma Caín? ¿Cuál es el camino por el cual él empieza a andar? Pues no soportando, mata a su hermano. Por envidia lo mató, eliminando la competencia de una forma drástica. Quería solamente brillar él. Pero más adelante vemos también otra historia, otros hermanos, parece que la historia va de hermanos. Y en este caso estoy hablando de José y sus hermanos. Y también la conocemos. ¿Quién no conoce la historia de José? Muchas veces la hemos mencionado desde el púlpito. Claro que lo sabemos. Y sabemos que su padre amaba mucho a José, amaba tanto que se pasó un poco al hacer diferencia entre los demás hijos. De tal manera que José sabemos que era el preferido, era el especial. Él le regaló una túnica, por si había un hermano que no se había enterado que era el especial. El padre además le regala una túnica de estas caritas de marca para que pudiera lucirse. Ahora, poneros en la piel de los hermanos. Y llega un momento en el texto que nos dice, que Génesis 37 y 11, que sus hermanos le tenían envidia. ¿Y qué es lo que hicieron? Confabularon todos para buscar y de hecho diseñaron un plan para intentar matar a su hermano. 2 historias de envidia, 2 historias de homicidio, casi de homicidio en esta parte. Y la historia que acabamos de ver al inicio, a través de este cántico, ocurre exactamente lo mismo. Vemos a Saúl y David. Y sabemos que cuando llega la victoria, las mujeres danzan y proclaman ese cántico, vemos que David no tiene culpa. Él tan solamente había obedecido a su rey. Lucha contra Goliat y consigue la victoria, y lo consiguió. El problema fue de Saúl, que miraba a David y escuchaba sus proezas, y eso le provocaba angustia en su corazón. ¿Qué es lo que sucedió? Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice, la mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Y esa envidia caló tanto que al final Saúl era capaz de todo. En el Nuevo Testamento también encontramos situaciones o textos que nos hablan acerca de la envidia. Hay uno que es increíble, está en Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2, y dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está hablando a la iglesia, a los cristianos. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Fijaros, matáis y ardéis de envidia, los dos a la vez. Lo que había pasado con Caín y Abel, lo que había pasado con los hermanos de José, etcétera, etcétera. Ardéis envidia, no es broma. Ya hemos visto las evidencias de lo que implica una vida de envidia. Y hemos visto en el ejemplo de Caín, en el ejemplo de José, y en tantas ocasiones, en el día de hoy, en nuestra propia historia, en nuestra propia biografía. Pero ¿cuáles son las características de la envidia? La primera es que el gran mal, en principio, lo vive la propia persona que tiene envidia. Es la primera persona afectada, que cuando lo experimenta se da cuenta del precio que luego tiene que pagar. Pero además, lo que hemos dicho antes, si no eres capaz de dominarla, rápidamente hay una reacción en el entorno y provoca también daño. Y esto había sucedido con Saúl.
Saúl dice, desde aquel día, en versículo 9, no miró con buenos ojos a David. Y constantemente nos podemos preguntar, ¿por qué a mí no? Saúl se preguntaría, ¿por qué a mí no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué mencionan a David si yo soy el rey? Una mala actitud, cuando evoluciona, es capaz de todo. Ya podía David tocar el arpa en momentos complicados para el rey Saúl. Sabemos lo que dice el texto, que llega un momento que el rey Saúl coge la lanza y rápidamente quiere enclavar a David en medio de la pared. ¿Cuántas lanzas podemos lanzar también nosotros? Si la envidia está en nuestro corazón, por supuesto que podemos lanzar lanzas. Lanzas de desprestigio. Lanzas que quieren provocar herida en el corazón. Y todo eso, como dice el versículo 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. ¿Qué es lo que provoca? Provoca resentimiento, que surge precisamente debido a las cualidades, a la posición del otro, a lo que el otro tenga, a las competencias que tenga, y de que no lo puede resistir. La segunda característica es que la envidia es fuente de conflictos. Y lo hemos leído en el versículo 1 y 2 de Santiago, capítulo 4, lo vuelvo a repetir. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos?, se pregunta Santiago. ¿De dónde vienen? Y a continuación nos dice de las envidias, que ardéis de envidia. Y lo impactante es que cuando lees el texto te das cuenta que está hablando a los creyentes, a los de la iglesia, que Santiago se dirige. La envidia es irracional y con frecuencia, muchas veces el envidiado no tiene la culpa. Era evidente que Abel no hizo nada para que Caín le envidiara. Era también muy evidente que José tampoco no hizo nada. Bueno, él tenía unos sueños que a veces los compartía demasiado y eso tampoco no ayudaba mucho. Pero la envidia la tenían los hermanos. Tal vez su padre tenía una parte importante. La envidia provoca también conflictos. Pero no solamente hace daño a uno mismo y al entorno, no solamente lleva a conflictos, sino que en tercer lugar destruye las relaciones. Y aquella relación inicial que tenía Saúl con David, de repente se descabraja. Y no solamente esto, sino que además Saúl quería romper la relación de amistad entre David y su hijo. Le molestaba. No quería que tuvieran más contacto entre ellos, entre Jonathan y David. La cuarta consecuencia es que es una actitud que es capaz de llevar a la muerte. Y puede llevar a la muerte física, lo vemos en el texto bíblico y a veces lo vemos en los telediarios, pero también a la muerte emocional, a la parte más psicológica. Y podemos matar. ¿Podemos matar? Podemos matar. Podemos matar la reputación del hermano. Podemos matar juzgándole, como vimos en su día. Podemos matar murmurando, como se nos compartió el último domingo. Lanzando esas lanzas para enclavar a aquel que le tienes envidia. Podemos provocar la envidia en el ajeno, en la persona ajena. A veces sí. Y eso yo creo que los padres podemos caer bastante en este tema. Tienes unos hijos y qué fácil decir, oye, esfuérzate, mira al otro que espabilado que va, que llega a casa y hace los deberes y no como tú que te entretienes tanto. A ver si aprendes de una vez. La comparación es horrible y a la vez es muy peligrosa. Cuidado con señalar en un momento dado el error de uno y destacándole al otro. Y los que somos padres lo podemos aprender. Yo recuerdo que tenía una compañía de trabajo que ella tiene 2 hijos. Y el pequeño se ve que es una pasada. Saca las notas de una forma súper brillante. El mayor dice que ni con profesores particulares es capaz de ayudar.
no puede seguir el ritmo del pequeño. ¿Te has planteado si tiene otras competencias? ¿Si tiene otras capacidades? Hicieron un test y descubrieron que tenía una capacidad de creatividad increíble. Que era una persona que todo lo que era la parte artística sobresalía totalmente. ¿Cuántos psicólogos están atendiendo a personas que tal vez de niños les trataron precisamente esto, ¿no? Comparándolos, generando una envidia en el hermano o en la hermana, y que luego eso ha calado en la piel o dentro de la piel. Pero también lo vemos en otros entornos, en los que trabajáis, yo ya no estoy en este lado, los que hemos estado trabajando en una empresa sabemos lo que es. Y la envidia también está muy latente. La envidia en la carrera profesional, que en un momento dado hay una posición y aquello es no una maratón, una carrera de velocidad de 100 metros y el primero que llega se lo lleva. Una carrera que va, incluso, y esto no es broma, hasta los despachos. Hay quien mide de despachos para ver quién es más importante, si uno o el otro. De hecho, nosotros teníamos un ejercicio práctico que tenía que ver cómo distribuías una serie de despachos según qué tipo de personas participaban en la sesión. Y Marta, que creo que está por aquí, sí, ya lo veo, ella conoce muy bien el contexto, ¿no? Pero es cierto, qué fácil en el entorno laboral, no en la iglesia, no en nuestro entorno familiar, sino ahí generar pues esa envidia en el otro, en lo que él tiene, en sus cualidades, en lo que él destaca, en ese carisma, en lo que él es, no en lo que tiene, en lo que es, ese carisma, esa capacidad de llevar a la gente a su lado. Uno de los sitios que era el epicentro precisamente de la envidia y de la crítica en el trabajo, ¿sabéis dónde es? Al menos en las empresas grandes, en las máquinas de café. Las máquinas de café que estaban fuera de las mesas, en un lado aparte, si allí hubiera una grabadora, yo creo que no habría mente humana capaz de escuchar todo lo que podría escuchar de las máquinas de café. Porque era el lugar que cuando tú querías poner, en fin, colorado a alguien, ibas con tu amigo, con tus amigos, oye, vamos a tomar un café. Y ahí era increíble. Solamente que cuando venía alguien de fuera, cambiabas de tema. Pero ya se sabía, ya había alguna señal, cambiabas de tema y aquí no pasaba nada. La envidia en el mundo laboral. Y a veces qué sesgada es. Y no es objetiva, ni es imparcial, pero sin embargo es capaz de nacer en la envidia. El apóstol Pablo también lo desarrolla en las epístolas. Nos habla en un momento dado del fruto de la carne. Y el fruto de la carne, cuando empieza a decir cuáles son los diferentes ingredientes, nos menciona también dos que están una al lado de la otra, la envidia y el homicidio. Curioso lo que pasó con Caín, lo que iba a pasar con José y con tantas personas, y que hay muchas maneras de cometer homicidio. Es buscar solo lo nuestro. El hecho de la fruto de la carne, que es sino buscar lo nuestro, lo que es de nuestro propio interés, nuestro propio nombre, nuestra propia reputación, es estar encerrado en el yo. Yo soy el primero. Y luego ahí viene el problema de compararse con el otro, como Saúl hacía con David. Bien, también alguno dirá, bueno, Daniel, reconozco que la envidia, tal como lo planteas, pues bueno, muy buena no es, pero acuérdate que existe la envidia sana. ¿Lo habéis oído alguna vez esto o no? La envidia sana. Yo no lo he encontrado, la envidia sana. Si alguien lo sabe, por favor, cuando termine la reunión, que puede venir a mí y me ilustra un poco, porque yo no lo he encontrado lo que es la envidia sana. Lo que sí que veo es que no solamente es una contradicción, sino que cuando entras en contradicciones no hay por dónde salir. Es como si yo dijera que estoy sanamente enfermo. O estás sano o estás enfermo, pero no puedes estar sanamente enfermo. No puedo hablar de sana envidia. Hablaré de otro concepto, hablaré de otra cosa, pero la envidia es la envidia. No la vistamos
de un color más bonito y más apetecible. ¿Podemos hablar de otras cosas? Por supuesto que sí. Podemos hablar de la admiración. Yo puedo ver hermanos de aquí de la iglesia que tenéis una capacidad increíble en una serie de cosas que soy incapaz de poderlos hacer. Y digo, caramba, es impresionante. De verdad, me encanta. Quiero aprender lo que está haciendo él. Y le admiro por lo que él hace, por la manera que se muestra, cómo gestiona esa capacidad y ese don. Pero esto es el reconocer un modelo. Es la admiración a un modelo determinado que te puede servir para aprender. Pero es que resulta que además nosotros tenemos el gran modelo. ¿Y cuál es el gran modelo sino Jesús? En la cual podemos aprender. Y podemos aprender muchísimo. Y Él nos va a enseñar en cada momento y cuando leemos en su palabra, mucho más aún. Por eso somos llamados no creyentes, no somos llamados evangélicos, sino somos llamados discípulos de Jesús. Este es realmente el título que nos merecemos, o que nos deberíamos de merecer. Eran conocidos como discípulos de Jesús. Él es nuestro modelo, en Él nos tenemos que admirar. Pero lo peor de la envidia es la comparativa, el querer ser como tú. Es terrible porque quiero ser como tú, pero yo soy yo. Y debo de ser consciente que yo soy yo y el otro es el otro. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Hay algún antídoto que pueda permitir paliar el poder combatir? Bueno, la primera de ellas, destacaría algunas, la primera de ellas es, como dice el texto que voy a leer, someterse a prueba para ver si realmente en mí hay algo de envidia. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 4 dice así, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en el otro. Es el reconocer realmente cómo estoy. Es el ver si realmente estoy creciendo. Porque si uno no reconoce que en su corazón hay envidia, lo que puede ocurrir es que vaya creciendo cada vez más y más y termine siendo esclavo de ella. En segundo lugar, es identificar cuáles son las posibilidades, los límites que me puedo encontrar. Muchas veces el espíritu de envidia tiene que ver con esa necesidad de querer demostrar el otro lo que a lo mejor no tengo. Cuando yo veo, sin embargo, en las epístolas de Pablo, especialmente Corintios capítulo 12, que nos habla que todos somos un cuerpo, que todos somos órganos que formamos parte de ese cuerpo, que todos tenemos una misión, que todos tenemos unas cualidades, unos dones, unas capacidades, que todos juntos, si funcionamos bien, si no hay cáncer en nosotros, es un organismo vivo, fuerte, que puede seguir adelante, que tiene fuerza, que tiene vigor, porque detrás está el Espíritu de Dios dirigiéndonos. Pero la envidia a veces es dañina. Yo recuerdo, supongo que recordaréis, hay una canción que, bueno, una no, de Marcos Vidal, hay muchas que me encantan, porque es pura poesía, pero hay una que me llamó hace tiempo la atención. ¿Os acordáis la canción del payaso? ¿No? Bueno, pues podéis ir a YouTube luego o a los discos de Marcos Vidal. Y es interesante, habla de un payaso que él cada día tenía que ir al circo, pintarse y hacer reír a la gente. Y no le llenaba. La gente se lo pasaba bien, pero él iba cada día a la función pintándose la cara con un violín, tocando, pero él consideraba que esto no era de valor. Él admiraba a los equilibristas, porque hacían el salto mortal, porque la gente les aplaudía. Y un día quiso probarlo, y al final se cayó y se quedó, bueno, hecho una piltrafa, ¿no? Al final cuenta la canción, no digo toda porque si no haría un spoiler. Bueno, pero cuento la parte final. Dice que al final vive retirado en un lugar, físicamente ya no es el mismo, y unos 10 niños se acercan cada día para verle, para escuchar y para reír, porque de nuevo se pinta la cara y de nuevo actúa como payaso. Y él dice, y si alguno se burla, y voy a leer literalmente, él contesta, sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí, porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues mal, Dios me hizo así.
Dios ha repartido los dones en cada uno de nosotros. Tenemos nuestras capacidades, tenemos nuestro talento, tenemos nuestro potencial. ¿Para qué? Para que todo sea a su servicio. Para poderlo desarrollar por parte nuestra al nivel máximo posible. ¿Cuáles son tus activos? ¿Cuál es tu potencial? ¿Cuáles son tus capacidades? El error está en ver el talento del otro, el desear el talento del otro. O lo que es peor, intentar disminuir, ignorar el talento del otro. ¿Qué otro más antídoto tenemos? Yo creo que el más importante, y es el amor. El amor, hay un 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Es curioso porque ahora en la Biblia hablan mucho, en los medios de comunicación hablan mucho de las cartas y hablan mucho de Corintios. Era curioso, nunca se había mencionado tanto Corintios. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 4 dice, el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. El amor es el auténtico antídoto para poder curar ese cáncer que es la envidia. La envidia, hemos visto que hace daño a uno mismo, a su entorno. Es la fuente de conflictos. Destruye las relaciones interpersonales, las cercanas y las que no estén tan cerca. Es capaz de llevar a la muerte física o incluso a la muerte emocional, porque no se priva en lanzar esas lanzas de desprestigio, de heridas, de juicios, de murmuración. ¿Cuál es el antídoto? Reconocer desde la perspectiva bíblica, haciendo una reflexión personal, ¿cómo ando yo de envidia? ¿Cómo tengo ese virus dentro de mi cuerpo? Ser consciente de que todos tenemos nuestras capacidades, nuestros dones, somos únicos. No nos tenemos que comparar con el otro. Tenemos que dar lo máximo de cada uno en base a lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por último, antídoto, el amor. El amor no tiene envidia. Porque al fin y al cabo, como decía el poeta, sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí, porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues mal, Dios me hizo así. Vamos a terminar con una oración y luego después tendremos una segunda parte informativa, pero vamos a terminar con esta oración. Sí, Padre, en esta mañana hemos tenido este tiempo de alabanza y adoración, reconociendo que tú eres nuestra fortaleza, reconociendo, Señor, que tú eres el centro de nuestras vidas. Señor, queremos que realmente seas el centro, que nuestro egoísmo, nuestras envidias, todo lo que anida en nuestro corazón, que no te agrada, pueda ser borrado, pueda ser limpiado. Señor, ayúdanos a ser capaces y ser valientes de enfrentarnos delante de tu palabra para ver si hay algo que deba de ser limpiado y transformado. Ayúdanos, Señor, a tener ese tiempo, a ser capaces de tener ese tiempo y de desear que tú obres en nuestros corazones. Gracias por esta mañana, por tu palabra, por ese periodo de alabanza y adoración, y que todo sea para tu gloria y honra. Amén.